Hola, para este video nos hemos propuesto evidenciar el significado de la convivencia pacífica en diferentes entornos humanos, además de reconocer cómo ella se haría posible en los territorios. Para esto le pedimos a algunos actores institucionales y organizacionales que hacen presencia en los territorios PEDET de la subregión del Bajo Cauca, el norte y el nordeste antioqueño, que nos respondieran las siguientes dos preguntas. ¿Qué se entiende por convivencia pacífica en cada uno de los siguientes entornos humanos? Territorial, institucional, relacional, educativo o comunitario. Y la segunda, ¿cómo podríamos viabilizarla en los territorios? Al analizar estas respuestas, esperamos adicionar elementos para una conversación que nos permita mejorar las condiciones para la reconciliación, la convivencia y la construcción de paz territorial. Bienvenidas y bienvenidos. El alcance de la convivencia pacífica en el entorno territorial puede tener varias líneas. Entre otras, la primera de la que parte este proceso es del interior de cada poblador. O sea, nadie puede hablar de convivencia y compartir con otros si en su interior como ser humano no está dispuesto a compartir y a construir ese escenario de realidad en el territorio. El segundo tiene que ver de su relacionamiento con otros, y ese relacionamiento con otros tiene que ver con su entorno más cercano, que es la familia. Entonces es el yo con la familia en ese entorno territorial, y esa familia como a partir de su modelo de vida, de su experiencia, se convierte en un referente para esos vecinos o ese entorno cercano. Y el tercer componente es cómo la familia como célula de esta sociedad en ese relacionamiento familiar contribuye a que las comunidades generen espacios de convivencia a partir de lo que han construido desde el yo, la familia y la comunidad para que se convierta en un horizonte de trabajo en el territorio. La convivencia pacífica en el entorno de relación ciudadano-institución está dada por la forma de cómo funcionarios o ciudadanos nos relacionamos con el otro. Desde la tolerancia, el respeto por el otro, la solidaridad y la confianza que brindamos a través de nuestro trato. Esto genera que podamos resolver determinadas situaciones de conflictos o malos entendidos en la atención diaria, en los espacios de concertación o diálogo que tenemos con la comunidad, sin llegar a medidas drásticas que terminen por quebrar la confianza y los derechos de la ciudadanía. Yo defino la convivencia pacífica desde ese ámbito de las relaciones como la manera como entendemos y comprendemos que las demás personas tienen un criterio propio y que no eso siempre es un aspecto negativo o generador de conflictos. Es más bien cómo enfocamos nuestros valores para respetar y entender que las demás personas tienen opiniones y conceptos diferentes. Para mí la convivencia pacífica es como una receta de cocina. Necesita ciertos ingredientes para que pueda llevarse a cabo y que quede buena, ¿cierto? En este caso los ingredientes son los valores, como es la tolerancia y el respeto, que esto nos lleva a que podamos utilizar el diálogo como nuestro ingrediente principal, que es el que nos va a permitir solucionar esos respectivos conflictos que se puedan presentar en cualquiera de nuestros contextos o de nuestro entorno. En los procesos de liderazgo hemos aprendido demasiado el concepto de la convivencia pacífica. Hemos aprendido a trabajar con las personas, a entender y a ser empáticos de las opiniones y del por qué las cosas, ¿cierto? Del por qué suceden las cosas y por qué pasaron así, ¿cierto? En este caso, en el contexto del conflicto armado. En mi caso, personalmente, era una persona apática al tema de las FARC. Consideraba que no era apropiado que nosotros compartiéramos o estuviéramos en los mismos espacios. Con el pasar del tiempo, con el pasar de estar en las reuniones, de sentarme a hablar con las personas y de entender que son nuestros semejantes, aprendí a convivir, ¿cierto? Aprendí a respetar esas diferencias, a entender el por qué muchos habían hecho muchas cosas, por qué pasaron estas otras. En eso radica la convivencia, ¿cierto? Y más que todo la pacífica, en evitar como tal esos conflictos a gran escala por diferencias de opiniones. Para la Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca, la convivencia pacífica tiene que ver con esos escenarios de respeto, de reconocimiento, de inclusión y de excelente relacionamiento entre todos los actores que convivimos
e interactuamos en nuestra sede universitaria. Considero que la convivencia pacífica en el entorno comunitario reúne una serie de patrones culturales, algunos hábitos y normas aceptadas por toda una comunidad. Hay que decir que no siempre estamos de acuerdo con esas normas o con esos hábitos, pero precisamente la convivencia nos invita a pensar en algunas herramientas, en algunos dispositivos, para que cuando no estemos de acuerdo, porque no somos homogéneos, pues entonces podamos aprender a convivir unos con otros. Analicemos ahora las respuestas entregadas. ¿Qué es entonces la convivencia pacífica? La podríamos definir como una forma de relacionarnos entre las personas y con los otros seres de la naturaleza, y de compartir tanto los espacios como la vida en donde no existe el temor, sino una experiencia de confianza. Aquí se incluyen aspectos como la disposición para entender y acoger las condiciones particulares que viven las demás personas en su actuar cotidiano y actuar en consecuencia. Ser empático ante sus situaciones. La vivencia o el ejercicio de los valores tales como el reconocimiento del otro, el respeto por la diferencia, la tolerancia, la inclusión y la solidaridad. El trato amable y respetuoso para con el otro, la capacidad para manejar o controlar las emociones y la disposición para gestionar o resolver o transformar los conflictos, las diferencias entre nosotros o los malos entendidos que suelen presentarse en la cotidianidad de manera dialogada y constructiva. Ahora, ¿cómo lograr esto en los territorios? Miremos las siguientes respuestas. El día a día de la gente creo que está lleno de acciones que contribuyen a la convivencia. Ahora, ¿cómo el Estado, el gobierno central, el gobierno departamental, el gobierno local, las organizaciones que están en el territorio, ayudan y contribuyen a que esto pase? Hay que fortalecer capacidades en la gente, que no es porque no las tenga, pero no digo desarrollar, sino fortalecer capacidades para el diálogo, para la escucha, para conversar. El segundo es que hay que generar condiciones en el territorio, o sea, cómo acceder a los territorios, cómo tener los servicios mínimos o el acceso a los derechos básicos que nos brinda la Constitución. Y el tercero es cómo aprovechar las oportunidades que ese territorio dentro de su potencialidad tiene. Esas tres condiciones, los dichos tres parámetros de capacidades, condiciones y oportunidades permiten que el yo, la familia y la comunidad construyan una visión integral del territorio y se preocupen o se ocupen más bien de valorar y generar condiciones de convivencia pacífica. Podemos lograr la convivencia pacífica escuchando, descubriendo en el otro la necesidad de ser escuchado o de resolver sus dudas e inquietudes. También es necesario fomentar en la comunidad, en la escuela, la familia y en los voceros y líderes la sensibilización hacia la escucha y la resolución de conflictos. Yo considero que la convivencia pacífica interpersonal debe llevarse a cabo inicialmente en los niños. O sea, para poderla lograr debemos de centrarnos básicamente en trabajar con los niños, siendo ellos nuestras futuras generaciones, y todo es a base del ejemplo. Bien lo dice nuestro dicho campesino: para pelear se necesitan dos, ¿cierto? Entonces, en este caso, hay que enseñarles a los niños el controlar nuestras emociones, aprender a respetar esas diferencias de opiniones. ¿Cómo podemos lograrla? A través de diferentes estrategias, creo que haciendo conscientes a todos nuestros estudiantes de sus derechos, pero también de sus deberes, que conozcan el reglamento estudiantil, promoviendo que seamos ciudadanos, promoviendo el respeto y la igualdad. Nosotros directamente en la universidad promovemos una estrategia que se llama mejoramiento de la convivencia interna a través del cambio cultural para el bienestar universitario. Precisamente a través de la Dirección de Bienestar Universitario trabajamos diariamente para que respetemos al otro, a los bienes públicos y a nosotros mismos. Entendiendo nuestras diferencias, entendiendo que hay patrones culturales muy distintos,
en una misma comunidad, entendiendo que hay hábitos muy distintos en esa comunidad. De ahí entonces que la convivencia pacífica se apoye de estos patrones y de dispositivos de la cultura, del civismo, de la educación y de normas, por supuesto, leyes que se desarrollan a nivel nacional, departamental o municipal, para poder entonces generar unas condiciones de estabilidad comunitaria en donde todas esas diversidades puedan desarrollar sus proyectos de vida, donde todas esas diversidades, todos esos mundos tengan un espacio y puedan desarrollar sus respectivos sueños. Podríamos concluir entonces que en los territorios sí es posible generar espacios y escenarios de convivencia pacífica. Para ello sería necesario: 1. Fortalecer las capacidades de las personas, y 2. Generar condiciones en el territorio. Respecto al primer aspecto, el de fortalecer capacidades de las personas, ¿cuáles serían aquellas capacidades que creemos importante desarrollar y fortalecer? Las competencias conversacionales, es decir, enseñar a escuchar y hablar efectivamente para que generemos espacios de diálogo entre nosotros y esos espacios conduzcan a cosas muy positivas. Segundo, sensibilizar a las personas en temas de derechos y de deberes. Derechos y deberes humanos, comunitarios, estudiantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, capacitar en habilidades para la resolución sana y pacífica de conflictos. Y cuarto, educar. En este caso haríamos el énfasis con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero no solo en ellos, en dos aspectos fundamentales: en inteligencia emocional, con el fin de que aprendan a gestionar sus emociones, y en civismo y convivencia pacífica. Ahora, con respecto a la generación de condiciones para el territorio, es necesario que haya acceso a los derechos básicos que toda persona tiene, es decir, aspectos como vivienda, salud, educación y trabajo, etc. Que haya seguridad y tranquilidad para habitar y desplazarse en el territorio sin miedo. Asegurar la implementación de programas y procesos de transformación cultural para la paz y la no violencia, así como contar con una institucionalidad fortalecida y operante en todo el territorio, en las áreas urbanas y en las áreas rurales. Y finalmente, instaurar mecanismos de regulación social para la convivencia concertados socialmente y con un mecanismo, con un aparato. Y finalmente, instaurar mecanismos de regulación social para la convivencia que sean concertados socialmente. Recordemos entonces, la convivencia pacífica se da en un escenario donde la relación permite que desaparezca el miedo y que exista la confianza. Gracias.